man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Cuentos y oraciones para los niños. Tiene mucho sentido para mí la antigua costumbre de contar cuentos a los niños antes de dormir. Es una costumbre que posiblemente se ha olvidado y, según mi opinión, como un efecto mariposa, el hecho de no contar más cuentos a los niños en la actualidad es uno de los factores de por qué el mundo parece estar como está. Personalmente, adquirí la creencia de que este mundo no se está yendo al demonio, sino que el mundo va hacia Dios. Esto lo leí en el libro La ciencia de hacerse rico, de Wallace Wattles, y quedó grabado en mi mente. Pero en lo que respecta a las apariencias del mundo tal y como está hoy en día, yo digo y planteo como una verdad absoluta que el hecho de contar cuentos a los niños antes de dormir, teniendo el conocimiento de las leyes universales tan poderosas como la ley de la conciencia, debería ser una práctica habitual y constante. Es demasiado importante y fundamental. La razón de esto es que estamos ejercitando la imaginación de los niños, y todos los que ahora mismo están oyendo este audio saben que la imaginación controlada y sentida crea realidades tangibles, sobre todo si es usada antes de dormir. Entonces, nada mejor que enseñar a los niños y alimentar sus mentes con afirmaciones para preparar el momento en que entran al sueño. Y no existe nada mejor para esto que un cuento que sea lúdico, entretenido para ellos, pero que al mismo tiempo les ayude a imprimir un futuro de bienestar, de felicidad, de armonía y prosperidad. Tal vez nuestros padres no sabían por qué lo hacían, y tal vez lo hacían por costumbre, porque a ellos también les contaban historias antes de dormir. Pero ese no fue mi caso. Nunca supe lo que era un cuento hasta que lo vi en una película, porque en mi hogar no se practicaba esa costumbre. Cada vez, cuando en mi imaginación viajo a mi pasado, recuerdo muchas cosas de mi infancia y las encuentro tan reveladoras que les recomiendo que lo hagan y encontrarán cosas fabulosas también. Esta es una historia que publiqué hace un par de años en un grupo de Neville en inglés y la quiero compartir con ustedes el día de hoy. La historia cuenta de cómo, a la edad de 5 años, yo, sin ningún conocimiento de leyes universales, intuitivamente y solo con la capacidad de la imaginación de un niño, fui capaz de crear un ángel protector que me ha acompañado y me acompañará hasta el último día de mi vida. Yo no creo en ángeles como seres superiores a lo que yo soy. En mi mundo todo está sujeto al poder que yo le dé. Si yo creo en un ángel, entonces él tendrá el poder que yo mismo le he dado en mi conciencia. Es por eso que para mí los ángeles son solo proyecciones de las creencias de cada persona. Un ángel es una creencia con alas. Intentaré contar la historia lo más parecido a esa publicación, pues no recuerdo cuándo la publiqué y no tengo copia de ella. Recuerdo que cuando niño, cuando tenía aproximadamente 4 o 5 años, yo dormía solo en mi cuarto. Un día mi madre llegó muy contenta del trabajo porque me traía un regalo. Eran pocas las veces que podía hacerme regalos, pero se sentía tan feliz cuando podía y lo disfrutaba mucho. Ella me regaló una lámpara de noche para mi cuarto. Era una lámpara que tenía la forma de payaso. Yo siempre fui un niño valiente,
osado, no le temía a nada, hasta esa primera noche con esa lámpara. Esa lámpara se transformó noche tras noche en mis pesadillas. Creció un miedo enorme dentro de mí. Una vez que me acostaba en la cama, ya no podía levantarme. Las luces que se colaban y entraban en mi cuarto rápidamente le daban vida a ese payaso, porque se movía cuando yo no lo miraba. Cambiaba de posición, sentía que me miraba de reojo. Entonces la única forma que encontré para poder dormir fue acostándome al revés en mi cama, con mi cabeza hasta el fondo y mis pies en la cabecera. Así yo pensaba que si el payaso destapaba mi cama, se encontraría solo con mis pies. Y si yo no lo veía, entonces no me daría cuenta de nada. Así pasaron noches y noches y nunca me atreví a decir nada a mi madre, porque fue un regalo que me hizo con tanto amor que no quería hacerla sentir triste. Pero yo no quería más esa lámpara. Quería deshacerme de ella, pero no podía. Mis pesadillas se hicieron cada día más recurrentes, hasta que una noche desperté gritando en mi cama y mi madre se apareció. Le dije que sentía miedo, pero no el por qué. Entonces mi madre me enseñó la oración del ángel de la guarda, la cual no recuerdo cuántas veces me la dijo, pero la aprendí. Cada noche rezaba antes de dormir y poco a poco con el tiempo comencé a sentirme protegido. Repetía con tanto sentimiento esa oración que con el correr de los días yo me imaginaba que a los pies de mi cama estaba ese ángel y que estaría despierto a mi lado todo el tiempo que yo estuviese dormido. Podía sentir que se sentaba a los pies de mi cama. Me imaginaba que su luz iluminaba mi cuarto mientras yo estaba cerrando los ojos y comencé a pensar que ese payaso, al que yo tanto temía, era ahora él el que temía a mi ángel de la guarda. Por fin pude dormir en paz y con la cabeza en mi almohada. Pasaron un par de semanas, menos de un mes según recuerdo, y no sé qué pasó en mi casa. Yo estaba muy pequeño y generalmente no tenía idea de las cosas que pasaban a mi alrededor, pero nos mudamos a otra casa, una casa más grande. Ahora tenía un cuarto más grande y más hermoso, con una gran ventana y con una cama más grande. Todo estaba en su lugar, todas mis cosas estaban ahí, excepto esa lámpara. Por alguna razón, esa lámpara se extravió en la mudanza. No sé si se rompió, si se perdió, si se olvidó. La verdad es que nunca pregunté qué había pasado. Pasaron los años y durante todo este tiempo me pasaron muchas cosas y siempre algo me protegió. Personas quisieron hacerme daño, pero algo les pasaba antes. Yo nunca quise que les pasara nada, pero algo les impedía hacerme daño. El año 2000 tuve un accidente automovilístico en el que mi coche quedó completamente destruido. Mi cuerpo, mi torso dejó completamente doblado el volante del coche. Mi ropa se rompió. El coche se dio vuelta y fui llevado al hospital para constatar más tarde que no tenía una sola huella de daño, ni siquiera un moretón, ni siquiera un rasguño, ni una uña fuera de su lugar. Fui un enigma para el personal de emergencias. Cuando salí caminando de ahí, todos me miraban curiosos y hacían comentarios. Han intentado robarme, han conspirado contra mí, pero todos, absolutamente todos, han fallado en su intento. El día de hoy, cuando me siento amenazado por algo o por alguien, automáticamente me digo a mí mismo: no saben que estoy protegido. Por favor, no intenten nada porque no puedo controlar cómo se me protegerá. Sé que esto a algunos les parecerá una locura, pero no lo es para mí. Yo sé y siento que algo me protege desde niño y lo seguirá haciendo, pero este ser protector fue creado por la imaginación de un niño. Y yo les digo, nuestra imaginación no tiene límites. Puede crear cosas físicas,
materiales, y puede crear entes espirituales de todo tipo también. Por eso los recomiendo que cuenten historias a sus hijos antes de dormir o les enseñen alguna oración de su elección para su propia protección. Algunas personas me han preguntado cómo pueden enseñarle a sus hijos este conocimiento. Y ahora les digo, para empezar, en vez de enseñarles teoría, mejor enséñeles la práctica de una manera entretenida y sin tanta complicación metafísica. Enséñeles a utilizar y desarrollar su imaginación desde niños. Y enséñeles también que lo que imaginamos con el corazón, con el tiempo, podemos hacerlo realidad. El tema de esta noche es el testigo del Espíritu. Cuando abrimos la Biblia, la vemos como algo que pertenece a un mundo antiguo, algo que se remonta, al menos para nosotros, a 2000 años o más. Les digo que ustedes y yo estamos llamados en este mundo nuestro a dar testimonio de la verdad de la palabra de las Escrituras, conocida como la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, quien rompió el sello y lo reveló a través de su experiencia personal. Sin importar lo que logremos en este mundo, no es nada comparado con lo que estamos destinados a realizar, que es dar testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, les aseguro que daremos testimonio de ello. Todos deben hacerlo, y por lo tanto lo harán. Esta noche tomaremos una historia sencilla para mostrarles cómo alguien ha dado testimonio de esto. Ella me entregó una carta el viernes por la noche. En ella decía: me llevaron a tu reunión el pasado diciembre y asistí a 5 de tus conferencias. Leí 4 de tus libros una y otra vez. Yo vendo casas, así que llevé a un cliente mío, un matrimonio con 3 hijos, que quería una casa más grande que la que ocupaban. Les mostré casa tras casa, pero nada les gustaba. No me decían por qué, si era por dinero, por el vecindario o por qué, pero nada les convencía. Entonces, después de haberte escuchado y haber leído tus libros, una noche me retiré y en mi imaginación hice lo siguiente. Entré en el vestíbulo de una gran casa de estilo español. A mi derecha estaba la sala de estar más hermosa, a mi izquierda un gran comedor formal, y a través de la ventana podía ver un maravilloso patio con jardín. Me senté en la mesa, tomé café con mis clientes y escuché a la mujer decir cuánto le encantaba el lugar y que era perfecto para su presupuesto, que podía permitírselo. Hice esto en mi imaginación durante aproximadamente 6 noches consecutivas. Luego, el teléfono sonó poco después, y era mi clienta. Parecía que su hermana tenía una amiga que había visto una casa grande en venta en cierto vecindario, y le llamó para decirle que estaba disponible. Entonces, ella me llamó para decirme que estaba listada con un corredor en particular, quien, según decía en su carta, no estaba en mi múltiple ni en el nuestro. Sea lo que sea que eso signifique, no estoy familiarizado con la terminología de los agentes, pero no estaba en nuestro múltiple. Sin embargo, investigué para ella porque la quería. Bueno, la historia es esta. Fui a verla. Entré en este maravilloso vestíbulo y casi me quedé sin palabras. A mi derecha estaba la sala de estar más grande y posiblemente la más hermosa que jamás había visto. A mi izquierda, este gran comedor formal, y a través de la ventana estaba este maravilloso patio con jardín. En resumen, sí, la compraron al precio que querían. Ahora viven en ella y están inmensamente felices. Ella dijo: te cuento esto para compartirlo contigo, como tu amigo al que llamas Bob.
compartió contigo su experiencia mística. Ahora yo comparto esto contigo. En la historia de Bob, él ocupó el cuerpo de un amigo para darle a ese amigo algo que por alguna razón éste no podía o no quería darse a sí mismo. Bob literalmente se convirtió en el amigo y asumió, en su lugar, aquello que el amigo no estaba dispuesto, no era capaz o no tenía la fe suficiente para obtener. Pero no tienes que limitar esto a un cuerpo físico. Puedes dar a un amigo ocupando simbólicamente una casa. En este caso, ella ocupó una casa en su imaginación y sintió que era la casa que las personas, a quienes había mostrado innumerables casas sin éxito, realmente deseaban y al precio adecuado para ellos. Ella, a través de su imaginación, les dio a sus clientes la casa que ellos no podían encontrar o darse a sí mismos. Esto es ocupar un estado. Un estado puede ser el cuerpo de un amigo, o como en su caso, una casa que un cliente deseaba, pero no podía encontrar. Esto es dar testimonio de la palabra de Dios. ¿Acaso no se nos dice, cualquier cosa que desees, cree que ya la has recibido, y la tendrás? Ella se movió realmente a ese estado, y creyó que sus clientes deseaban esa casa. Así que aplicó la lección de la historia que mi amigo compartió cuando asumió el cuerpo de un amigo y le dio a ese amigo lo que no podía darse a sí mismo. Esto es testificar sobre la verdad de las Escrituras, aunque al leerlas puedan parecer algo de una era antigua. Les digo que cada palabra de las Escrituras será testificada por nosotros. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? Escuchen estas palabras. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. ¿Yo te amo porque tú me amaste primero? Eso es lo que implica, si lo entiendo correctamente. Amamos porque Él nos amó primero. Y después, sed imitadores de Dios como hijos amados. Es así como Él me hizo amar. No tenía capacidad para amar ni para responder de ninguna manera hasta que me amó primero. La palabra porque implica causalidad. Amamos porque Él nos amó primero. Bueno, si ese es el secreto de la causalidad, entonces debo iniciar todo lo que quiero ver en mi mundo. No puedo esperar a que suceda. Yo soy el poder operante. Como poder operante, si debo imitar a Dios como un hijo amado y amar, la versión King James dice, le amamos a Él, pero me han dicho que es una traducción pobre o un manuscrito inferior. La versión estándar revisada dice simplemente amamos, sin pronombre. No dice que amamos a Él, simplemente amamos. Podemos amar un zapato, un pájaro, un sombrero, un perro, un hombre, un edificio. Simplemente amamos. Y deja completamente a nuestro criterio qué o a quién amamos. Entonces, en lugar de decir que amamos a Él, significando a Dios, simplemente amamos porque Él nos amó primero. Por lo tanto, es Dios y solo Dios quien inicia esta capacidad en el hombre para amar. Si aún no me ha amado, entonces no puedes condenarme por no amar. Primero debo ser amado para poder responder con amor. Ahora, si debo imitarlo en esta capacidad, entonces debo comenzar ahora mismo. Y cualquier cosa que quiera que seas, debo verte como tal antes de poder verte responder y reflejarlo en mi mundo. A través de esto veo que todo el vasto mundo es simplemente una respuesta infinita. El mundo no puede responder hasta que tenga algo a qué responder. Si debo iniciar lo que provocará la respuesta, entonces depende completamente de mí ser discriminativo, selectivo y enfocarme en lo que quiero ayudar. Asumir que ese ser es exactamente lo que quiero que sea. Y esperar la respuesta, como un eco, si la historia es verdadera. Ahora, si esto es cierto, podría ponerlo a prueba. La religión siempre necesita una prueba. Que nadie te diga que no necesita una prueba. Todo necesita una prueba cuando se trata de religión. Si no, se convierte simplemente en un formalismo distorsionado, un credo estéril o alguna extraña piedad. Muchas personas se llaman a sí mismas santas porque asisten a una iglesia específica o hacen ciertas cosas, y eso es lo que se vuelve si no lo pruebas.
Así que aquí debemos probar nuestra religión. Solo podemos probar la ley de Dios, no podemos probar su promesa. Su promesa es un regalo incondicional. Eso llegará, y realmente dirás en las palabras de Juan: yo, Juan, soy testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que he oído y visto. Juan 1:1. Nos dice que todo lo que ha oído y visto lo ha reportado. Habla desde la experiencia, no está teorizando. Esto está en la epístola de Juan. Entonces, cuando dice que Dios es amor, no está teorizando. Recientemente leí que Thomas Huxley, el gran gigante intelectual de su época, abuelo de Aldous y Julian, quienes también fueron gigantes intelectuales, en el mundo científico dijo: no puedo ver ni una sombra ni una pizca de evidencia de que Dios es amor. Esto es Thomas Huxley. No puedo ver ni una sombra ni una pizca de evidencia de que Dios es amor. La obsesión con esta escena humana, excluyendo cosas superiores, inevitablemente nos lleva a esa conclusión. Si mi mundo entero está en el ámbito científico, como el de él, tratando de desentrañar cómo se construyó el mundo, sin preguntarme por qué lo hizo o quién lo hizo, simplemente tomándolo como una máquina y tratando de desentrañar su mecanismo, o si estoy perdido en la ganancia personal y no puedo encontrar suficiente para protegerme de los golpes del mañana, entonces no tengo tiempo para cosas superiores, no significan nada. Un amigo mío, que hizo una fortuna, me dijo: Neville, no puedo esperar para levantarme por la mañana y odio irme a la cama. Es una pérdida de tiempo. Los sueños no significaban nada para él, una visión tampoco. Ya ha dejado esta esfera, vivió sus 70 años dejando tras de sí una cadena de puestos de hamburguesas, 8 en total, muy productivos en la ciudad de Nueva York. Y así dejó todo a su esposa y 3 hijos. Pero todo lo que podía pensar era en más de lo mismo. Un sueño lo habría asustado. Una experiencia mística no tenía significado alguno para él. Ahora está en otra esfera, pero sé por experiencia que está revestido con un cuerpo tan real para él como lo era el cuerpo que tenía aquí. No está desempeñando el mismo papel, porque aquel que inició todo sabe exactamente dónde colocarlo para su bien futuro. Porque aquel que comenzó la buena obra en él, como la comenzó en nosotros, la llevará a su perfección en el día de Jesucristo. Ese es el trabajo que debe realizarse. Cuando Jesucristo, que está en el hombre, porque cada niño nacido de mujer tiene como realidad a Jesucristo, es ese ser quien experimenta las vivencias de las Escrituras. Es ese ser quien resucita, quien nace de lo alto, quien descubre la paternidad de Dios, quien se encuentra a sí mismo como el Hijo del Hombre, ascendiendo como una serpiente al cielo. Es ese ser quien se encuentra rodeado de afecto desde lo alto por el Espíritu de Dios en forma corporal como una paloma. Es ese ser, no es otro. Por lo tanto, en este mundo, el verdadero logro de cada persona se mide por su capacidad de dar testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Si esta noche yo dejara este mundo, y mañana los investigadores descubrieran que dejé $1,000 millones, aquellos que lo leyeran en el periódico podrían sentir envidia de mis supuestas riquezas y posesiones. Pero si al hacer mi partida no he testificado, si no he tenido la capacidad de dar testimonio de una sola palabra de las Escrituras, soy tan pobre como un ratón de iglesia. Los $1,000 millones no significarían nada, porque no me los llevo conmigo. Ni un solo centavo me acompaña. Ningún honor que los hombres confieran a otros hombres en este mundo, nos lo llevamos. Si les contara algunas de mis historias, de cómo he conocido a quienes fueron considerados verdaderamente grandes en este mundo, gigantes políticos y figuras de gran poder, y cómo los he encontrado más allá del velo en un mundo tan real como este, pensarían que Neville se ha vuelto loco. No se trata de sentir lástima por nadie, sino de regocijarse con los demás, pero no te regocijarías con los papeles que ahora desempeñan.
Esto lo digo por experiencia, no estoy teorizando. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para probar las Escrituras y al menos ser testigos de la ley de Dios. La promesa llega automáticamente en el tiempo designado por Dios, pero basta con poder decir que lo probamos, como hizo esta mujer. No la conozco personalmente. Ella dijo que solo asistió a mis conferencias por primera vez en diciembre pasado, cuando escuchó, hace 2 semanas, la historia de mi amigo que compartió cómo pudo revestirse de un amigo y otorgarle lo que éste no podía darse a sí mismo. Ella aplicó esa lección. Ella quería encontrar la casa ideal para sus clientes, así que en lugar de solo imaginarla, la ocupó. Como he dicho muchas veces, hay una gran diferencia entre pensar en lo que queremos y pensar desde ello. La gran falacia del mundo del hombre es la construcción perpetua y la ocupación retrasada. Sabemos lo que queremos, lo visualizamos, lo construimos en nuestra mente, pero no lo ocupamos. Ella ocupó esa casa y luego recibió una llamada de sus clientes diciendo que habían oído hablar de la casa ideal. Si no supiera lo que hizo antes de encontrar la casa, podría pensar que fue mera coincidencia. Pero por un momento en el tiempo, fue testigo de la verdad de la palabra de Dios. Les digo que estamos aquí con un propósito, testificar sobre la verdad de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Porque el mismo Jesucristo que está sepultado en cada niño nacido de mujer, debe testificar la verdad de las Escrituras, y ese testimonio registrado, llamado el testimonio de Jesucristo. En cuanto a Huxley, que no pudo aceptar que Dios es amor, yo no tengo que especular ni preguntar si Dios realmente es amor, porque fui llevado en espíritu. Como se nos dice, solo 3 dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Fui llevado en espíritu a la presencia del Cristo resucitado, y todo lo que vi fue amor infinito. No había otra emoción, solo amor infinito. Y sin embargo era hombre. Por eso cuando Juan dice, yo, Juan, lo vi, lo toqué con mis propias manos y doy testimonio de todo lo que he oído y visto, sé que es cierto. También lo escuché, me hizo una pregunta y le respondí. Lo vi cara a cara, como Juan y Pablo lo describen. Me abrazó, así que ciertamente lo toqué. Y sé, por experiencia, que nadie puede perturbar mi convicción de que Dios es amor, amor infinito. Bueno, cuando observas el mundo desde este nivel y ves la violencia y los horrores que existen, no culparía a Huxley. Él fue un observador honesto como científico y no tenía evidencia para respaldar la afirmación de que Dios es amor. Ve un ser matando a otro, un animal comiéndose a otro, y nosotros comiendo animales. No ve más que violencia en el mundo. Como observador científico, llegó a la conclusión de que no tenía ni una sombra ni una pizca de evidencia para respaldar la afirmación bíblica de que Dios es amor. No se puede encontrar filosóficamente ni racionalizando. Se revela únicamente por Dios mismo. Cuando eres llamado, no tienes elección en el asunto. Él, quien comenzó la buena obra, la lleva a la culminación. No fui yo quien la inició. Fue Dios quien lo hizo. ¿Por qué, en un momento específico de la eternidad, fui seleccionado para experimentar esta revelación, para estar en la presencia del Cristo resucitado y mirarlo directamente al rostro? No puedo explicarlo. Solo sé que lo he experimentado. Así que puedo decir, como Juan, que mis manos lo tocaron, mis ojos lo vieron y lo escuché cara a cara. Hay un poema hermoso. No puedo recitarlo completo, pero su esencia está basada en Juan. Es Juan quien escribió las epístolas y, según los estudiosos, también el Evangelio de Juan. Es el poema de Browning llamado A Death in the Desert, una muerte en el desierto. Trata sobre Juan, a quien Browning describe como el último de los 12 en partir de esta esfera. Aquí está Juan contemplando el hecho de que cuando él se vaya, no quedará nadie que pueda decir, yo lo vi. En el poema, mientras reflexiona sobre su muerte inminente,
Dice, cuando mis cenizas se dispersen, no habrá nadie vivo en la tierra, nadie que quede y haya sabido. Considéralo, nadie que vio con sus ojos y tocó con sus manos aquello que fue desde el principio, la palabra de vida. ¿Qué será cuando ya no haya quien diga, yo lo vi? Esto es Browning, no la Escritura. Inspirado sí, pero nunca llegará el momento en que no haya un remanente en este mundo capaz de decir, yo lo vi. No estamos hablando de ver a un ser físico, sino al Cristo resucitado. Siempre habrá en este mundo un remanente llamado, quienes estarán en la presencia del Cristo resucitado, y serán enviados por Él al mundo para contar su historia y continuar desempeñando su papel en este mundo limitado. Cuando parten, ¿qué importa? Siempre habrá un remanente que será llamado, uno por uno, para completar el gran templo que fue predeterminado por Dios. En este mundo puedes poseer todo lo que quieras, pero no significará nada para el plan de Dios. Lo único que importa es que sus testigos testifiquen sobre la verdad de su palabra. Puedes comenzar esta noche probando su ley, como lo hizo esta mujer, y como lo han hecho otros. Muchos de ustedes aquí presentes ya han probado la verdad de la palabra de Dios, como lo demuestran las cartas que me han enviado. El viernes pasado, les pedí que se identificaran con Jesucristo al retirarse a dormir, y les expliqué por qué. Porque el hombre nace de nuevo a través de la resurrección de Jesucristo, como se nos dice en 1 de Pedro 1:3. El nacimiento espiritual del hombre es tan natural como su nacimiento físico. Nadie nace físicamente por sus propios poderes. Todo proviene de algo más allá. Así, vemos que el hombre nace espiritualmente por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Les pedí que fueran lo suficientemente audaces como para sentir, yo soy Jesucristo. No se pregunten por qué, solo siéntanlo. Otros pueden decir que eso es blasfemia. Olvídense de lo que ellos digan. Hablo desde la experiencia. Ellos solo teorizan y están limitados por sus conceptos. Llénense de esa afirmación. Yo soy Jesucristo. Una mujer me llamó ayer para contarme lo que sucedió cuando siguió este ejercicio. Me dijo, Neville, durante la noche, de repente escuché una conferencia. No vi a nadie dándola, pero escuché claramente una charla sobre Pedro, Santiago y Juan. Entendí que esos tres nombres estaban asociados con fe, esperanza y amor. No eran personas, sino cualidades eternas de Dios. Ella supo que en las Escrituras, Santiago, cuyo nombre proviene del hebreo Jacob, simboliza la esperanza, Pedro simboliza la fe, y Juan el amor. Ella continuó. La noche siguiente, mientras dormía, todo comenzó a desarrollarse de nuevo. Sentí la presencia de William Blake y escuché estas palabras, te conviertes en aquello que contemplas. Blake repite esa idea muchas veces en su obra Jerusalén. Si te ves como Jesucristo, eventualmente manifestarás en ti mismo las cualidades que Él personifica. Fe, esperanza y amor. Entonces, esta noche, no se acuesten como el ser limitado que caminó por la tierra, hoy con todos sus problemas. Váyanse a dormir como el ser que realmente son. Díganse a sí mismos, yo soy Cristo. Duérmanse en esa suposición y observen cómo se desarrolla. Esta mujer estaba tan emocionada por su experiencia que no pudo articular todo claramente. Le pedí que escribiera lo sucedido, porque aunque habló durante mucho tiempo, sus palabras estaban llenas de emoción y difícilmente podía expresar todo lo que vivió. Así que les digo esta noche, si no lo hicieron el viernes pasado, háganlo hoy. Te conviertes en lo que contemplas. Luego, ella dijo, la segunda noche, como un drama que se desarrolla, me encontré cepillándome el cabello, como si estuviera sacándome algo de él. Me acerqué a un pequeño espejo y de repente ya no era pequeño, era de cuerpo entero, abarcando toda mi figura, y me quedé paralizada frente a él. Lo que estaba viendo nunca podría haber imaginado en la eternidad que se pareciera a mí. Y sin embargo,
Cuando movía mi mano hacia adelante, la mano del reflejo se movía hacia adelante. Mientras me cepillaba el cabello, la mano del reflejo hacía lo mismo. Cuando sonreía, esa sonrisa celestial, con dientes descritos en el Cantar de los Cantares. Todos en pares, como ovejas que suben del baño, lavadas y perfectas, sin que falte uno. Todo era perfecto. Ella no podía creer que alguna vez fuese tan hermosa. Sus ojos eran maravillosos, esa piel radiante, el cabello dorado, todo era perfecto. Y no importaba lo que hiciera, el reflejo respondía. Se quedó paralizada frente a un ser que era ella misma, pero que nunca podría haber concebido en la eternidad que podría llegar a ser. Eso ocurrió la segunda noche, después de acostarse con la asunción de ser Jesucristo. Bueno, Él es perfecto, es tan perfecto como su Padre en el cielo es perfecto. Entonces, si llevas la perfección contigo y Él es uno con Dios, ¿qué esperarías ver si realmente lograste identificarte con la perfección antes de dormir? ¿Qué podrías ver sino perfección? Así que ella vio reflejado en ese espejo de cuerpo entero al ser que es. Te digo, hazlo. Estas son cosas que compartimos con todos, así como ella lo compartió conmigo, yo te lo comparto a ti. Llévate esta idea a la cama. Estoy seguro de que hoy ella no es la misma chica que era el viernes pasado. Y te digo también, nunca volverá a ser la misma. Hoy, después de 2000 años o más, los teólogos todavía discuten sobre el papel que Dios y el hombre juegan en este nuevo nacimiento del Espíritu. Pero para quienes hablan desde la experiencia, no hay duda de que Dios es quien inicia todo el proceso. Le conté una historia, y ella actuó en consecuencia. ¿Qué hizo? Como mencioné antes, amamos porque Él nos amó primero. Ella, como abuela, sabe lo que es amar. Dios la amó tanto que ahora ella puede amar. No podrías amar antes de que Dios te amara. No podrías. Cuando ves a una criatura violenta en el mundo incapaz de amar, es porque aún no ha sido tocada por el amor de Dios. Por eso perdónalos y ten compasión por ellos. Pero ella, como abuela, puede amar a sus nietos, a sus hijas, a sus amigos y al mundo. Entonces puede amar. Si puedes amar, entonces Dios te amó primero. Reflexiona sobre esto. Amamos porque Él nos amó primero. Somos incapaces de responder al amor a menos que Dios nos haya amado primero. Estoy seguro de que todos aquí son capaces de amar. Por lo tanto, han sido elegidos y amados por Dios. Esta noche, sé imitador de Dios como un hijo amado. Si no puedes amar hasta que Dios te haya amado, entonces el hecho de que puedas amar significa que Dios ya te ha amado. Reflexiona sobre el hecho de que Dios te ha elegido como un ser único y te ha amado, porque sin ese amor no podrías amar. Les comparto algo más. Esta mujer llevó esa idea consigo, y en la segunda noche vio un reflejo de sí misma en un nivel de perfección que nunca podría haber imaginado. Ella experimentó esto porque, como dije antes, te conviertes en lo que contemplas. Si contemplas la perfección, la encarnarás. Entonces, esta noche pruébalo tú también. Si deseas una casa, un trabajo o algo más, asúmelo como si ya lo tuvieras. Esta mujer ocupó la casa en su imaginación, vivió en ella, tomó café con sus clientes y vio el patio desde la ventana. Luego, sin buscarlo, recibió una llamada que la llevó directamente a esa casa. Todo se manifestó, y sus clientes la compraron al precio que podían pagar. Ahora viven felices allí. Haz esto y serás testigo de la verdad de la ley de Dios. Y con el tiempo, también serás testigo de la verdad de la promesa de Dios, tal como está registrada en las Escrituras y revelada en la vida de Jesucristo. Ahora, entremos en el silencio. El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén.
Ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado. El hombre aún no ha aprendido que todo lo que está fuera de su cuerpo físico también es parte de sí mismo. Su mundo y todas las condiciones de su vida no son más que la proyección de su estado de conciencia. Tiempo de siembra y cosecha. Capítulo 1. El extremo de una cuerda dorada. Te doy el extremo de una cuerda dorada. Hazlo un ovillo, te llevará a la puerta del cielo, construida en el muro de Jerusalén. Blake. En los siguientes escritos he tratado de indicar ciertas formas de abordar la comprensión de la Biblia y la realización de tus sueños, para que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. Muchos de los que disfrutan de los viejos versículos familiares de las Escrituras se desalientan cuando intentan leer la Biblia como lo harían con cualquier otro libro, porque de manera bastante excusable no entienden que la Biblia está escrita en lenguaje simbólico. No saben que todos sus personajes son personificaciones de las leyes y funciones de la mente, que la Biblia es psicología más que historia. Entonces ellos desconciertan sus cerebros por un tiempo y luego se dan por vencidos. Es demasiado desconcertante. Para comprender el significado de sus metáforas, el lector de la Biblia debe estar imaginativamente despierto. De acuerdo con las Escrituras, nosotros nos dormimos con Adán y nos despertamos con Cristo. Es decir, dormimos colectivamente y despertamos individualmente. Y el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Génesis 2:21. Si Adán o el hombre genérico está en un sueño profundo, entonces sus experiencias, tal como están registradas en las Escrituras, deben ser un sueño. Solo el que está despierto puede contar su sueño. Y solo el que entendiera el simbolismo de los sueños podría interpretar el sueño. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La Biblia es una revelación de las leyes y las funciones de la mente, expresadas en el lenguaje de ese reino indefinido al cual vamos cuando dormimos. Porque el lenguaje simbólico de este reino indefinido es muy similar para todos los hombres. Los recientes exploradores de este reino, la imaginación humana, lo llaman el inconsciente colectivo. El propósito de este libro, sin embargo, no es darte una definición completa de los símbolos bíblicos o interpretaciones exhaustivas de sus historias. Todo lo que espero haber hecho es indicar el camino por el cual es más probable que tengas éxito en la realización de tus deseos. Lo que sea que desees puede obtenerse solo a través del ejercicio consciente y voluntario de la imaginación en directa obediencia a las leyes de la mente. En algún lugar dentro de este reino de la imaginación hay un estado de ánimo, un sentimiento del deseo cumplido, que al ser apropiado significa éxito para ti. Este reino, este Edén, tu imaginación, es más vasta de lo que crees, y su exploración te compensará. Yo te doy el extremo de una cuerda dorada, tú debes hacerla un ovillo. Capítulo 2. Los cuatro poderosos.
Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 cabezas. Génesis 2:10. Y tenía cada uno 4 caras, Ezequiel 10:14. Veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. 4 poderosos están en cada hombre. Blake. Los 4 poderosos constituyen la individualidad del hombre o Dios en el hombre. Hay 4 poderosos en cada hombre, pero estos 4 poderosos no son 4 seres separados, no están separados uno del otro como los dedos de tu mano. Los 4 poderosos son 4 aspectos diferentes de su mente, y difieren unos de otros en función y carácter. Pero no son 4 seres separados habitando el cuerpo de un hombre. Los 4 poderosos se pueden equiparar con los 4 caracteres hebreos, caracteres aquí, que forman el misterioso nombre de 4 letras desde el poder creativo y combinando en sí mismo las formas pasada, presente y futura del verbo ser. El tetragramatón es venerado como el símbolo del poder creativo en el hombre. Yo soy. Las 4 funciones creativas en el hombre, extendiéndose para realizar en los fenómenos materiales reales, cualidades latentes en sí mismo. Podemos entender mejor a los 4 poderosos al compararlos con los 4 personajes más importantes en la producción de una obra de teatro. Todo el mundo es un gran teatro, y todos los hombres y mujeres simplemente actores. Ellos hacen sus entradas y sus salidas, y un hombre en su tiempo actúa diversos papeles. El productor, el autor, el director y el actor son los 4 personajes más importantes en la producción de una obra. En el drama de la vida, la función del productor es sugerir el tema de la obra. Esto lo hace en forma de un deseo, tal como, ojalá fuera exitoso. Desearía poder hacer un viaje, desearía estar casado. Pero para aparecer en el escenario del mundo, estos temas generales deben de alguna manera ser especificados y trabajados en detalle. No es suficiente decir, ojalá fuera exitoso. Eso es demasiado indefinido. ¿Exitoso en qué? Sin embargo, el primer poderoso solo sugiere un tema. La dramatización del tema se deja a la originalidad del segundo poderoso, el autor. Al dramatizar el tema, el autor escribe solo la última escena de la obra, pero esta escena la escribe en detalle. La escena debe dramatizar el deseo cumplido. Él mentalmente construye una escena lo más natural posible de lo que experimentaría si hubiera realizado su deseo. Cuando la escena es claramente visualizada, el trabajo del autor está hecho. El tercer poderoso en la producción de la obra de la vida es el director. Las tareas del director son ver que el actor se mantenga fiel al guión y ensayarlo una y otra vez hasta que sea natural en el rol. Esta función se puede comparar a una atención controlada y conscientemente dirigida, una atención centrada exclusivamente en la acción, que implica que el deseo ya se ha realizado. La forma del cuarto es como el Hijo de Dios, la imaginación humana, el actor. Este cuarto poderoso realiza dentro de sí mismo en la imaginación la acción predeterminada que implica el cumplimiento del deseo. Esta función no visualiza ni observa la acción. Esta función en realidad representa el drama y lo hace una y otra vez hasta que toma los tonos de la realidad. Sin la dramatizada visión del deseo cumplido, el tema sigue siendo un simple tema y duerme para siempre en las vastas cámaras de los temas que no han nacido. Tampoco la visión percibida alcanzará la realidad objetiva sin la cooperativa atención, obediente a la visión dramatizada del deseo cumplido.
Los cuatro poderosos son los cuatro cuartos del alma humana. El primero es el Rey de Jehová, quien sugiere el tema. El segundo es el siervo de Jehová, quien fielmente trabaja el tema en una visión. El tercero es el hombre de Jehová, que está atento y obediente a la visión del deseo cumplido, el que devuelve la imaginación errante al guión 70 veces 7. La forma del cuarto es Jehová mismo, que representa el tema dramatizado en el escenario de la mente. Deja que esta manera de pensar esté en ti, que también estaba en Cristo Jesús, el cual, estando en la forma de Dios, no pensó que era robo ser igual a Dios. Filipenses 2:5. El drama de la vida es un esfuerzo conjunto de los cuatro cuartos del alma humana. Todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake. Todo lo que contemplamos es una construcción visual ideada para expresar un tema que ha sido dramatizado, ensayado y actuado en otro lugar. Lo que estamos presenciando en el escenario del mundo es una construcción óptica ideada para expresar los temas que han sido dramatizados, ensayados y actuados en la imaginación del hombre. Los cuatro poderosos constituyen la individualidad del hombre, o Dios en el hombre. Y todo lo que el hombre contempla, aunque aparece afuera, no son más que sombras proyectadas sobre la pantalla del espacio, construcciones ópticas ideadas por la individualidad para informarle sobre los temas que ha concebido, dramatizado, ensayado y actuado dentro de sí mismo. La criatura quedó sujeta a la vanidad para poder hacerse consciente de la individualidad y sus funciones, ya que, con la conciencia de la individualidad y sus funciones, puede actuar con un propósito. Él puede tener una historia conscientemente autodeterminada. Sin conciencia, actúa inconscientemente y llora a un Dios objetivo para salvarlo de su propia creación. Oh Señor, ¿hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Habacuc 1:2. Cuando el hombre descubre que la vida es una obra que él mismo escribe consciente o inconscientemente, dejará la ceguera y la autotortura de ejecutar juicios sobre los demás. En cambio, él reescribirá la obra para ajustarse a su ideal, ya que se dará cuenta de que todos los cambios en la obra deben provenir de la cooperación de los cuatro poderosos dentro de sí mismo. Solo ellos pueden alterar el guión y producir el cambio. Todos los hombres y mujeres en su mundo son simplemente actores y son incapaces de cambiar su obra, del mismo modo que los actores tampoco pueden cambiar la imagen en la pantalla del cine. El cambio deseado debe ser concebido, dramatizado, ensayado y actuado en el teatro de su mente. Cuando la cuarta función, la imaginación, ha completado su tarea de ensayar la versión revisada de la obra hasta que es natural, entonces se levantará la cortina sobre este mundo aparentemente sólido, y los cuatro poderosos arrojarán una sombra de la verdadera obra en la pantalla del espacio. Hombres y mujeres actuarán automáticamente sus partes para lograr el cumplimiento del tema dramatizado. Los actores, a razón de sus varias partes en el drama del mundo, se vuelven relevantes para el tema dramatizado del individuo, y debido a su relevancia, son atraídos en su drama. Ellos jugarán sus partes, creyendo fielmente todo el tiempo que ellos mismos fueron quienes iniciaron las partes que actúan. Esto lo hacen porque tú, Padre, estás en mí y yo en ti, yo en ellos y tú en mí. Juan 17:21. Yo estoy involucrado en la humanidad, somos uno.
Todos estamos jugando las 4 partes del productor, autor, director y actor en el drama de la vida. Algunos de nosotros lo hacemos conscientemente, otros inconscientemente. Es necesario que lo hagamos conscientemente. Solo de esta manera podemos estar seguros de un final perfecto para nuestra obra. Entonces comprenderemos por qué debemos tomar conciencia de las 4 funciones del único Dios dentro nuestro, para que podamos tener la compañía de Dios como sus hijos. El hombre no debería quedarse como un hombre. Su objetivo debería ser más alto, porque Dios solo a dioses acepta como compañía. En enero de 1946, llevé a mi esposa y a mi pequeña hija a Barbados, en las Indias Occidentales Británicas, para pasar unas vacaciones. Sin saber que habría dificultades para obtener un pasaje de regreso, no reservé el nuestro antes de salir de Nueva York. A nuestra llegada a Barbados, descubrí que solo había 2 barcos operando en las islas, uno de Boston y otro de Nueva York. Me dijeron que no había espacio disponible en ninguno de los barcos antes de septiembre. Como tenía compromisos en Nueva York la primera semana de mayo, puse mi nombre en la larga lista de espera para la navegación de abril. Unos días más tarde, el barco de Nueva York estaba anclado en el puerto. Yo lo observé con mucho cuidado y decidí que este era el barco que deberíamos tomar. Regresé a mi hotel y determiné una acción interna que sería mía si navegáramos en ese barco. Me senté en un sillón de mi habitación para perderme en esta acción imaginativa. En Barbados, tomamos una lancha a motor o un bote de remos hacia lo profundo en el puerto cuando nos embarcamos en un gran barco de vapor. Sabía que debía captar el sentimiento de que estábamos navegando en ese barco. Elegí la acción interior de salir del pequeño bote y subir por la pasarela del barco. La primera vez que lo intenté, mi atención vagó después de que llegué a la parte superior de la pasarela. Me traje de regreso e intenté una y otra vez. No recuerdo cuántas veces llevé a cabo esta acción en mi imaginación, hasta que llegué a la cubierta y volví a mirar hacia el puerto con el sentimiento de una dulce tristeza al partir. Estaba feliz de regresar a mi casa en Nueva York, pero nostálgico al decir adiós a la hermosa isla, a nuestra familia y amigos. Recuerdo que en uno de mis muchos intentos de caminar por la pasarela, en el sentimiento de que estaba navegando, me quedé dormido. Cuando desperté, realicé las actividades sociales habituales del día y de la noche. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la compañía de barcos solicitándome que fuera a su oficina y recogiera nuestros boletos para la navegación de abril. Tenía curiosidad por saber por qué Barbados había elegido recibir la cancelación y por qué yo, al final de una larga lista de espera, iba a tener la reserva, pero todo lo que la gente pudo decirme es que esa mañana se había recibido un cable desde Nueva York, ofreciendo un pasaje para 3. Yo no fui el primero al que llamó la gente, pero por razones que no pudo explicar, los que ella había llamado dijeron que ahora les parecía inconveniente navegar en abril. Navegamos el 20 de abril y llegamos a Nueva York la mañana del 1 de mayo. En la producción de mi obra, la navegación en un barco que me llevaría a Nueva York el 1 de mayo, jugué los 4 personajes más importantes de mi drama. Como productor, decidí navegar en un barco específico en un tiempo determinado. Interpretando el papel del autor, escribí el guión. Yo visualicé la acción interna que se ajustaba a la acción externa que tomaría si mi deseo se realizara. Como director, ensayé yo mismo, el actor,
en esa acción imaginaria de subir la pasarela, hasta que esa acción se sintió completamente natural. Hecho esto, los acontecimientos y las personas se movieron rápidamente para adaptarse, en el mundo exterior, a la obra que yo había construido y representado en mi imaginación. Le conté esta historia a una audiencia mía en San Francisco, y una señora del público me contó cómo inconscientemente había usado la misma técnica cuando era una niña. El episodio ocurrió en Nochebuena. Ella se sentía muy triste y cansada y con lástima por sí misma. Su padre, a quien ella adoraba, había muerto repentinamente. No solo sentía la pérdida en esta época de Navidad, sino que además la necesidad la había obligado a renunciar a sus planeados años de universidad e ir a trabajar. Esta lluviosa Nochebuena, ella se dirigía a su casa en un tranvía de San Diego. El tranvía estaba lleno de alegres conversaciones de jóvenes felices que iban a sus casas para las fiestas. Para esconder sus lágrimas de quienes estaba a su alrededor, ella se paró en la parte abierta delante del carro y puso su cara hacia los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia. Con sus ojos cerrados y sosteniendo firmemente la barandilla del auto, esto es lo que se dijo a sí misma: esta no es la sal de las lágrimas lo que yo saboreo, sino la sal del mar en el viento. Esto no es San Diego, este es el Pacífico Sur, y estoy navegando hacia la bahía de Samoa. Y mirando hacia arriba, en su imaginación, ella construyó lo que ella imaginaba ser la Cruz del Sur. Ella se perdió en esta contemplación, por lo que todo se desvaneció alrededor de ella. De pronto ella estaba al final de ley en casa. 2 semanas más tarde, recibió un mensaje de un abogado en Chicago que tenía $3,000 en bonos americanos para ella. Varios años antes, una tía suya había ido a Europa con instrucciones de que estos bonos se entregaran a su sobrina si ella no regresaba a Estados Unidos. El abogado acababa de recibir la noticia de la muerte de la tía, y ahora estaba llevando a cabo sus instrucciones. Un mes después, esta chica navegó hacia las islas del Pacífico Sur. Era de noche cuando ella entró en la bahía de Samoa. Mirando hacia abajo, pudo ver la espuma blanca como un hueso en la boca de la dama, mientras el barco surcaba las olas y traía la sal del mar al viento. Un oficial de turno le dijo: ahí está la Cruz del Sur, y mirando hacia arriba, vio la Cruz del Sur como ella lo había imaginado. En los años intermedios tuvo muchas oportunidades de usar su imaginación de manera constructiva, pero como lo había hecho inconscientemente, no se daba cuenta de que había una ley detrás de todo. Ahora que comprende, ella también está desempeñando conscientemente sus 4 papeles principales en el drama diario de su vida, produciendo obras para el bien de los demás y de ella misma. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Juan 19:23.